Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que a mí me toca hablar un poco más de la parte programática, de cómo el PCP se presenta a estas elecciones, de cuál es nuestro programa electoral, más las propuestas concretas. Hay algunas que ya se han ido analizando, por ejemplo la del pago de la deuda, la del impago de la deuda, la salida de la Unión Europea, del euro, de la OTAN, de las estructuras imperialistas, o también la que nos hablaba Víctor de la situación de la juventud y de qué medidas desde el PCP queremos abordar la dramática situación de la juventud, sobre todo en este contexto de crisis. Pues bien, aparte de todo esto, vamos a hablar también de la cuestión de la democracia y de otra propuesta más que tiene el PCP para estas elecciones, que tiene que ver con un plan de emergencia para la situación de las familias trabajadoras en Madrid. En cuanto a la democracia, lo que queremos aclarar es que no entendemos el concepto de democracia tal y como se nos empieza a vender desde el momento en que se convocan unas elecciones, ¿no? Desde el momento en que la palabra democracia está de moda, está en el debate, está en la sociedad, está cuando vas en el metro, cuando vas en el autobús, y realmente lo que nos quieren convencer es que democracia es depositar un voto en una urna cada vez que nos llaman a elecciones. Pues bien, desde el Partido Comunista de los Pueblos de España entendemos que este no es el concepto de democracia que nosotros buscamos. Nosotros buscamos un concepto de democracia que tenga que ver con lo obrero y lo popular. Hablamos de democracia obrera y popular. ¿Y qué significa esto? Esto no significa más que la democracia tiene que nacer de aquellos espacios donde los trabajadores viven y desarrollan su actividad vital, su actividad laboral. Esto es, que la democracia obrera y popular tiene que radicar en el centro de trabajo y en los barrios. La democracia obrera y popular tiene que radicar en el centro de trabajo significa que los comités de empresa de las empresas en las que trabajamos tienen que adquirir esa verdadera dirección y control sobre el trabajo de las empresas, ese trabajo que los comités de empresa tienen que hacer y que nosotros trabajamos día a día en las luchas obreras por recuperar, ¿no? Y cuando decimos que la democracia obrera y popular también nace de los barrios, es que hablamos de la necesidad de crear comités populares que lo que hagan sea controlar y intervenir en la gestión pública de los presupuestos de los barrios, de las dotaciones presupuestarias pues mismamente para el metro, para las farolas, para los centros de salud, etcétera, ¿no? Esto es la democracia obrera y popular que nosotros planteamos. Pero es una democracia obrera y popular que es inviable tal y como nos la están ofreciendo. Y al igual que es inviable con esas ordenanzas cívicas antisociales que en los últimos años se han empezado a aprobar en muchos municipios de España, también en Madrid, y que lo que hacen es intentar acallar todas esas manifestaciones de protesta, manifestaciones de reuniones, huelgas, etcétera, y que estas ordenanzas van en contra de ese concepto de democracia obrera y popular que nosotros planteamos, ¿no? Entonces, ahí hay otra propuesta, ¿no?, del PCP, derogar todo este tipo de ordenanzas, todo este tipo de legislación y también cuando hablamos de democracia obrera y popular nos tenemos que referir a la comunicación, a los medios de comunicación, a cómo la información se difunde. Esto entendemos que falta en España y también en Madrid medios de comunicación públicos, medios de comunicación que no den una información sesgada y modelada por la empresa privada que los dirige, sino que sean medios de comunicación gestionados por la plantilla y que den esas noticias que no interesan al patronal, que no interesan al gobierno, que no interesan a la burguesía. Y en la creación de estos medios de comunicación públicos también, en ese camino queremos renacionalizar aquellos que han sido privatizados y desde luego ofrecer un puesto de trabajo en esa plantilla a todos aquellos trabajadores despedidos en el proceso de privatización. Y bueno, como decía, aparte de la democracia vamos a hablar de ese otro eje del programa del Partido Comunista de los Pueblos de España, las elecciones, que tiene que ver con un plan de emergencia para la situación de las familias trabajadoras. Hablamos de que hay dificultades para cubrir las necesidades básicas de estas familias en este contexto de crisis. Hablamos de que es difícil el pago de las facturas de la luz, el pago de la factura del agua, el pago de la factura del gas. Hablamos de que hay un 30% de niños en situación de malnutrición. Pero también hablamos de que en Madrid hay un 18% de paro y que en el nivel estatal hablamos de que son 5,5 millones los trabajadores a los que se les niega el derecho a trabajo. Hablamos de salarios de miseria, de contratos de cada vez más explotación. Hablamos de accidentes laborales y hablamos de parados que no tienen ya prestación por desempleo, que se les acaba. Entonces, en esta situación lo que el PCP plantea es que esto hay que resolverlo, y en el marco del capitalismo la única opción posible es que planteemos unos programas de empleo público tanto para jóvenes como para aquellas familias que tienen todos sus miembros en paro, que estos programas de empleo público tengan prioridad ahí donde más necesario es. Planteamos también que la prestación por desempleo, el subsidio de paro, sea indefinido, para ayudar en ese sentido a que ninguna familia tenga que tener esas dificultades que ahora, por ejemplo, vamos a ver con el tema de la vivienda.
porque hablamos de que en España cada 15 minutos se desahucia una familia de su casa, que hablamos de que en Madrid, desde que se inició la crisis, ha habido 25.000 ejecuciones hipotecarias a familias obreras en esta comunidad, pero que estas familias, y aquí en Carabanchel se sabe bien, no son cualquiera, son familias trabajadoras en paro que no pueden pagar su hipoteca, que no pueden pagar las facturas y que ante esto lo que hace el monopolio financiero es quitarle la casa, ¿no? Y aquí en Carabanchel ha habido mucho de esto, ha habido mucha lucha por parar desahucios y contra los afectados por los afectados por las hipotecas. Y con esto que propone el PCP, propone crear parques públicos de vivienda, propone un alquiler social y sobre todo también propone una moratoria en el pago de las hipotecas para las familias que peor lo están pasando. Y en cuanto a los servicios sociales, también hablamos de que en la educación en Madrid las tasas universitarias han subido un 65% en los últimos 2 años. Hablamos de que hay 18.000 jóvenes que se les ha negado una plaza de acceso a los estudios de FP. Hablamos de que la educación privada en esta comunidad se lleva el 45% del presupuesto destinado a educación. Hablamos de que en los últimos años hay 2.400 profesores menos que no han sido renovados sus contratos en los institutos de educación pública en esta comunidad. Y hablamos de que a las familias trabajadoras les cuesta más de 1.000 euros pagar a sus hijos el inicio de un nuevo curso académico. Hablamos de que en la sanidad cada vez son mayores las colas en los centros de salud, cada vez son más difíciles los ingresos en las plantas, cada vez es más difícil sobrellevar todo este tipo de privatización en la sanidad, con el copago farmacéutico que nos quisieron imponer, con el copago también de los transportes urgentes en ambulancia. Hablamos de la externalización de un montón de servicios en cuanto a la lavandería, en cuanto a la comida, en cuanto a la limpieza, en cuanto a la seguridad, en cuanto a el transporte, etc. Esta es la sanidad de la que hoy en día la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid nos está llevando. Y con esto, la verdad que lo que plantea nuestro programa es un programa en el que no va a haber ninguna familia trabajadora que tenga que pagar ningún euro por llevar a sus hijos a clase, ningún joven que vaya a tener que pagar un euro por ir a estudiar a la universidad, que va a poder pagarse las tasas porque no van a subir, no va a haber este tipo de impedimentos al acceso de la formación de los jóvenes, porque va a haber becas para material, becas para el transporte, becas para los comedores escolares, porque no va a haber ningún concierto privado con ninguna empresa para gestionar la sanidad, para gestionar la educación, porque va a haber una gratuidad en los servicios de transporte para los jóvenes, para los parados, para los contratos precarios, para los jubilados, para los pensionistas. Y este es el programa que el PCP plantea para estas elecciones municipales en Madrid. Pero también es necesario decir que a pesar de que me haya tocado a mí exponer la parte más programática, la parte más electoral, ya lo han dicho mis predecesores, nosotros lo que estamos llamando aquí es un voto comunista, es un voto de compromiso, es un voto de lucha el próximo domingo 24 de mayo, pero también lo que llamamos sin duda es que todos aquellos que nos han escuchado, han recogido nuestra propaganda, han visto nuestros carteles, nos han visto por internet, no queden en ese voto comunista el 24 de mayo, sino que el día 25 de mayo sean capaces de escribirnos un email, de contactarnos en alguna lucha, de ir a buscarnos a la sede y decir que quieren ingresar en nuestro partido porque quieren seguir la lucha, porque quieren contribuir a la lucha por la construcción del socialismo y sobre todo porque han sido capaces de entender que un voto no vale, que con el voto no es suficiente, que es la organización lo que nos va a hacer fuertes.